Ecuaciones logarítmicas. En palabras simples, en las ecuaciones logarítmicas, las incógnitas se encuentran dentro del argumento del logaritmo. Es decir, logaritmo de x elevado a 2 igual 8, la incógnita sería la variable x de este logaritmo, por ejemplo. Para resolver esta ecuación se debe tener en cuenta las propiedades de los logaritmos vistas en las clases anteriores, como también es necesario comprobar las soluciones, ya que pueden darse la posibilidad de que sea el logaritmo de un número negativo o de 0. A continuación tenemos un ejemplo o ejemplos resueltos. Dice, logaritmo en base 4, ¿no es cierto? Logaritmo en base 4, que sería este ejercicio que está ahí, ¿no es cierto? Aquí lo vamos a marcar un poquito acá. Sería logaritmo en base 4 del argumento 4 menos 3x igual 3. Si nos damos cuenta, en este ejercicio, tenemos algo muy claro acá, que el 3 es el exponente, 3 es el exponente, ¿no es cierto? Es el exponente, y el 4 corresponde a la base. El 4 es la base, y el 4x menos 3x, eso es el argumento. Entonces, esas son las partes de la definición cuando estamos definiendo logaritmos. Esas son las partes cuando estamos definiendo logaritmos, ¿ya? Entonces, eso sería como mantener clara esa visión, que eso se mantiene siempre, ¿ya? Exponente, vamos a copiar bien la palabra exponente ahí, para que quede de la mejor clara y nítida posible. Exponente, ahí vamos a poner exponente, ¿ya? Entonces, resolviendo el ejercicio y aplicando el concepto de propiedades de los logaritmos, nos queda 4 elevado a 3, ¿ya? Donde el 4 es la base y el 3 es el exponente. Entonces, 4 es base y 3 es el exponente. Es igual al argumento 4 menos 3x. Y luego nos queda aquí una ecuación lineal, donde 4 elevado a 3 es 64, 4 menos 3x nosotros lo podemos ahora agrupar y despejar la variable x. Dejamos el 3x en el lado izquierdo, el 4 lo mantenemos y el 64 que está acá, ¿no es cierto?, como en el lado derecho lo pasamos negativo, queda 4 menos 64, agrupamos los números en el lado derecho y la variable x en el lado izquierdo. 4 menos 64 es menos 60, el x que está multiplicando con el 3 pasa dividiendo al 60 negativo y eso queda como resultado menos 20, es decir, la respuesta sería x igual menos 20 de ese ejercicio. A continuación tenemos otro ejercicio donde dice logaritmo de x más logaritmo de x más 3 es igual a 2 factor del logaritmo de x más 1. Acá el argumento es x, en esta otra expresión es x más 3 y finalmente en esta expresión el argumento es x más 1. Como acá tenemos una suma de logaritmos, uno se puede dar cuenta, ¿no es cierto?, que al tener una suma de logaritmos, nosotros podemos aplicar propiedades del logaritmo, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que si tenemos una suma de logaritmo A más logaritmo B, por ejemplo, eso se transforma en una multiplicación, logaritmo de A multiplicado por B. Y tenemos, por ejemplo, también al mirar la otra expresión que dice 2 logaritmos de x más 1, tenemos la propiedad que dice que si uno tiene A logaritmo de B mejor ahí, entonces eso queda como logaritmo de B elevado a. Es decir, el argumento queda como potencia ahora, entonces en B elevado a, es que la que tenemos acá, ese A que como coeficiente multiplicativo, pasa a ser ahora el exponente del argumento B. Y acá con el 2 pasaría lo mismo, ese 2 pasaría a ser el exponente, ¿no es cierto?, del logaritmo. ¿Ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo vamos usando las propiedades luego. Dice que queda logaritmo de x factor de x más 3, porque la suma se transforma en multiplicación. Y el 2 que estaba como
como coeficiente multiplicativo, pasa a ser el exponente del argumento, que es x más 1 elevado a 2. Ahí solamente aplicando propiedades de logaritmo. Luego dice, ahora aplicando la inyectividad de los logaritmos, es decir, igualando sus argumentos, nos queda la siguiente propiedad. Dice que logaritmo de A es igual al logaritmo de B. Esto implica que A es igual a B. Es decir, mirando esta propiedad, ¿no es cierto? Podemos nosotros, como decir algo así, simplificar los logaritmos, como decir que uno puede simplificar los logaritmos, ¿ya? Entonces, acá solamente nos quedó x factor de x más 3 igual a x más 1 elevado a 2. Y ahora, toda esa expresión es una ecuación lineal. Por lo tanto, tenemos que resolverla como ecuación lineal. Y acá tenemos algo importante que dice que x más 1 está elevado a 2, y eso es un cuadrado binomio. Y nosotros tenemos el teorema o la propiedad del cuadrado binomio, que dice que si tenemos a más menos b elevado a 2, eso es igual a al cuadrado más 2 veces ab más b cuadrado. Es decir, 2 veces el primer término por el segundo, más siempre, más el último término al cuadrado. Entonces, más menos, ahí queda más menos para decir que podemos usar el signo más o el signo menos. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, 2x menos 3, por ejemplo, al cuadrado, entonces ese es un binomio al cuadrado, podemos aplicar el teorema del binomio. Quedaría 2x elevado a 2 menos 2 veces 2x por 3 más el 3, el último término al cuadrado. Entonces, finalmente nos queda 2 por 2, 4, 4x cuadrado, menos 3 por 2, 6, ¿no es cierto? 3 por 2, 6, 6 por 2, 12, 2 por 3, 6 y por 2, 12. 12x, o 2 por 2, 4 y por 3, 12, da lo mismo, más 9. Entonces, eso es aplicar el cuadrado binomio. Por eso que el x más 1 al cuadrado quedó x cuadrado más 2x más 1. El primer término al cuadrado, x cuadrado, más 2 veces x por 1x y por 2, 2x, ahí está el 2x. Más el último término, que es el 1 al cuadrado, eso es 1. Por eso que queda x cuadrado más 3x igual x cuadrado más 2x más 1. Luego tenemos x cuadrado más 3x, y ese x que está elevado a 2 lo pasamos al lado izquierdo como menos x cuadrado. El 2x que está positivo lo pasamos como menos 2x y dejamos igual a 1. Es decir, hemos agrupado las variables, la parte literal, en el lado izquierdo para sacar términos semejantes. Ahí el x cuadrado, con el x cuadrado se hace 0 y nos queda 3x menos 2, eso da x. Y eso x igual a 1. ¿Ya? Entonces ahí nosotros hemos encontrado, ¿no es cierto?, el valor de la incógnita x que corresponde, ¿no es cierto?, al argumento de x. Acá sería x más 3 y acá x más 1. Y esto uno lo puede demostrar ahora, puede demostrar cómo se comporta el ejercicio con la incógnita, para hacer una pequeña demostración. Por ejemplo, acá uno podría, ¿no es cierto?, colocar logaritmo, vamos a ver acá, vamos a sacar el lápiz, quedaría logaritmo de 1 más logaritmo de 1, 1 más 3 son 4, es igual a 2 logaritmo de 1 más 1 es 2. Entonces, nosotros sabemos que el logaritmo de 1 es 0, más logaritmo de 4, igual, y ese 2 que está como multiplicando, ¿no es cierto?, como coeficiente multiplicativo al logaritmo de 2, queda como exponente, queda logaritmo de 2 elevado a 2. Y ahí nos damos cuenta nosotros también que quedaría logaritmo de 4 igual logaritmo de 4, porque 2 elevado a 2 son 4. Entonces ahí hemos demostrado que realmente la incógnita x igual 1 cumple y da respuesta a esa solución. Dice, si se reemplaza el valor de x en la ecuación original, queda el logaritmo cuyo argumento es positivo, x mayor que, esa es mayor que 0, es decir, sí son soluciones. En base a lo explicado anteriormente, dice, desarrollemos los siguientes ejercicios.
Acá tenemos una serie de ejercicios que vamos a resolver algunos de ellos a modo de ejemplo para ver cómo se hacen. Entonces tenemos el número 1, aplicando propiedades de logaritmo, nos queda logaritmo, como tenemos la propiedad de suma, queda logaritmo 2 multiplicado por x más 3, solamente ese logaritmo, que es la multiplicación, se transforma en suma, igual logaritmo de x más 5. ¿Ya? Entonces acá, como dijimos anteriormente, podemos nosotros, en cierta medida, la propiedad inyectiva, ¿no es cierto?, de los logaritmos, ese logaritmo y ese logaritmo, ¿no es cierto?, que haría solamente los valores, ¿no es cierto?, en este caso, que haría solamente igual x más 5 y 2 factor de x más 3. ¿Ya? Resolvemos esta ecuación de primer orden, una ecuación literal, lineal, queda 2 por x, 2x, 2 por 3, 6, igual a x más 5. Entonces el 2x, el x que está positivo, lo pasamos negativo, igual 5, y el 6 que está positivo, ¿no es cierto?, lo pasamos al lado contrario con signo negativo. Entonces 2x menos x, eso es x, y 5 menos 6, eso es menos 1. Entonces la respuesta, pues la incógnita, ¿no es cierto?, de solución para ese logaritmo sería x igual a menos 1. Ese sería el ejercicio 1. En el ejercicio 2 tenemos lo siguiente. Tenemos logaritmo 3 más logaritmo de x menos 1 igual a logaritmo 2 más logaritmo de x más 1. Entonces, como tenemos puras sumas en ambos miembros, en ambos lados de la ecuación, esto nos queda como logaritmo de 3 multiplicado por x menos 1 igual logaritmo de 2 multiplicado por x más 1. Luego, ¿no es cierto?, como tenemos la propiedad de inyectividad, ¿no es cierto?, podemos nosotros ahora ese logaritmo y ese logaritmo, ¿no es cierto?, queda solamente ahora los argumentos, que son la parte, en este caso, algebraica de ese ejercicio. Entonces quedaría 3 factor de x menos 1 igual 2 factor de x más 1. Entonces eso nos queda 3x menos 3 igual 2x más 1, solamente aplicando distributividad con respecto a la suma en ambos miembros, en ambos lados. 2 por x, 2x, 2 por 1, 2, 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3. Agrupando ahora términos semejantes, esto implica que 3x queda, ¿no es cierto?, en el lado izquierdo, menos 2x, está en el lado derecho, lo pasamos con signo negativo, y eso queda 1, ¿no es cierto?, más 3. Luego resolvemos 3x menos 2, eso queda x, y 1 más 3 es 4. Entonces, esa sería la respuesta del logaritmo, ¿no es cierto?, expresado en el ejercicio número 2. También podemos hacer el siguiente ejercicio que está ahora, que es el ejercicio 3, que dice que el logaritmo en base 10, esto estamos trabajando en base 10, ¿no es cierto?, del argumento 15 menos 2x, 2 es igual al logaritmo de x. Entonces, aplicando propiedades, nos queda, esto implica, ¿no es cierto?, que nos queda logaritmo de 15 menos 2x igual a ese 2, el 2 que está como coeficiente multiplicativo, ¿no es cierto?, del logaritmo de x, eso quedaría como logaritmo de x y el x elevado a 2. Ahora sí podemos, ¿no es cierto?, aplicar la propiedad inductiva. El logaritmo queda solamente como corresponde ahí. Ahora podemos resolverlo claramente y quedaría 15 menos 2x igual a x cuadrado. Entonces acá tenemos una ecuación de segundo orden. Por lo tanto, la podemos ordenar y esto nos implica que quedaría x elevado a 2 más 2x menos 15 igual 0. Así que hemos hecho nosotros, el x cuadrado lo mantenemos, el 2x que está negativo lo pasamos positivo,
al lado contrario, y el 15 que está positivo lo pasamos negativo. Entonces ahora, aplicando factorización, podemos decir que x más x menos, eso es igual a 0, un número que multiplicado, dos números que multiplicados den 15 y al ser la diferencia nos dé 2, entonces sería 5 por 3. 5 por 3, 15, ¿no es cierto? 5 por 3, 15. Ahí tenemos esa propiedad, ¿no es cierto?, de factorización. Entonces acá nos implica que x1 puede ser igual a menos 5, punto y coma, y x2, por ejemplo, es igual a 3. Esto resolviendo mediante factorización. También se puede aplicar la fórmula general de la ecuación cuadrática, que dice que x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso dividido por 2a. También se puede hacer mediante la ecuación general. Y aquí tenemos ese resultado, ¿ya? Ese resultado que tenemos. Luego también eso tenemos que demostrarlo, eso queda como tarea para que lo vean. Si el x1 igual menos 5 cumple y el x2 igual 3 cumple la igualdad de ese logaritmo. A continuación vamos a desarrollar este ejercicio que está acá, que es el ejercicio número 5. También aplicando propiedades del logaritmo. ¿No es cierto? Porque en cierta medida en estas ecuaciones logarítmicas lo que tenemos que hacer nosotros es aplicar propiedades. Entonces nos queda, aplicando propiedades, como tenemos ahora una recta, dice que si tenemos logaritmo de a menos logaritmo de b, eso se transforma mediante definición y propiedad en logaritmo de a dividido b. Entonces vamos a resolver esto. Entonces quedaría logaritmo de x cuadrado menos 9 dividido por x menos 3. Ese sería el argumento del logaritmo. Igual, como tenemos al lado, logaritmo 3 más logaritmo 2x es una suma, se transforma en multiplicación, entonces queda logaritmo de 3 factor de 2x. Y ahora, como tenemos la propiedad de inyectividad, logaritmo, solamente nos quedaría x cuadrado menos 9 partido por x menos 3, igual 3 por 2, 6, 6x. Entonces, como tenemos nosotros la propiedad que es la suma por diferencia, dice que si tenemos a cuadrado menos b cuadrado, eso es igual a a más b factor de a menos b. Entonces, esa propiedad que es una propiedad de suma por diferencia, ¿no es cierto? Suma por diferencia, podemos aplicar esa propiedad en x cuadrado menos 9 y nos queda de la siguiente forma, nos quedaría así, x más 3 factor de x menos 3, porque si vemos 3 por 3 son 9 y x por x, x cuadrado. Entonces, más multiplicado con menos da menos, 3 por 3 9 y x por x, x elevado a 2. Y eso dividido por x menos 3. X menos 3. Entonces ahora, si nos damos cuenta, el x menos 3, ¿no es cierto? El x menos 3 la podemos simplificar, x menos 3, y nos queda x menos 3, eso igual a 6x, nos queda finalmente x más 3 igual a 6x. Notándose, ¿no es cierto?, que eso queda 1 y queda 1. Entonces, por eso que queda x más 3 igual a 6x. Luego sacamos términos semejantes. El 6x lo podemos poner en el lado izquierdo, menos 6x más x, igual el 3 que está positivo lo ponemos en el lado derecho, como menos 3, sacando la cuenta, queda menos 5x igual menos 3, multiplicamos por menos 1, y nos quedaría finalmente 5x igual 3 positivo, por lo tanto, la respuesta de ese ejercicio es x igual 3 quintos. Esa sería la respuesta de este ejercicio. Y eso sería en relación a cómo poder ir aplicando las propiedades del logaritmo en las ecuaciones logarítmicas.